¿no? Pero sí me gustaría nada más como comentarles eso para, bueno, para cualquier eventualidad, pues que me tengan un poquito de paciencia, ¿no? Esperamos que no sea ningún problema, ¿no? Hace rato lo tuve conectado un rato y no me dio ningún tipo de situación. Entonces, pues esperemos que así se mantenga. Ok, bueno, primero que nada les comento nuevamente, ¿no? Lo mismo que les comenté la semana pasada. Voy a grabar la clase con el espíritu de darle la oportunidad a aquellos que por alguna razón no se pueden conectar a esta hora por distintas situaciones, ¿no? Lo puedan ver más adelante. Yo creo que hoy precisamente va a ser la situación en general para muchos de ellos, precisamente porque pues es el viernes antes de salir de vacaciones y es normal y común que muchos de repente por alguna razón tengan que no estar disponible el viernes, ¿no? Pero eh, bueno, vamos a comenzar a trabajar, ¿sale? Les voy a presentar mi pantalla y vamos a comenzar a trabajar. Nuevamente, les decía la semana pasada, nosotros específicamente en esta clase, más allá realmente de trabajar con el idioma inglés, porque al final de cuentas ustedes ya tienen su clase del idioma inglés, evidentemente todo el trabajo que nosotros estamos haciendo está más bien enfocado a cómo contestar el examen, ¿no? Incluso si sus niveles de inglés son diferentes, distintos, algunos evidentemente tendrán mucha más práctica con el idioma, otros les costará un poquito más de trabajo. La idea es precisamente que nosotros más bien aprendamos un poquito a identificar cuáles son las características de las preguntas que vamos a encontrar, pero al mismo tiempo, por supuesto que hay ciertas cosas que tenemos que entender, ¿no? Acerca de la parte del idioma para que nosotros podamos contestar lo más adecuadamente posible lo que es nuestro examen, ¿no? Entonces, básicamente toda la información que tenemos aquí, más que ser una clase de inglés, es aprender a identificar los elementos y cómo funcionan esos elementos para que nosotros podamos elegir las respuestas correctas de acuerdo a cada uno de los ejercicios, ¿no? Entonces, va un poquito más, pues ahora sí que dirigido a esa parte, ¿no? Por eso es que de repente les pongo videos, ¿no? Para que ustedes puedan ver más bien la parte ahora sí que gramatical, si por alguna razón no conocen como ese tema, pues sí, les encomino a que revisen esos videos, más que nada para que tengan como un poquito más la idea de la parte de la gramática, ¿no? Para que más o menos estemos como en sintonía, pero de cualquier manera, parte de la clase es en general entender cómo funcionan estos elementos y por lo tanto aplicarlos adecuadamente en la resolución de las preguntas que nos vamos encontrando. Ok, dicho eso, entonces vamos a comenzar con lo que nos toca ver esta semana, ¿sí? Ahora, hay una cuestión, yo creo que es la cuestión más compleja, más laboriosa de la parte de aprender un idioma, desde mi punto de vista, porque a final de cuentas, sí, digamos que este elemento, que en este caso es los verbos, que es con lo que vamos a estar trabajando más específicamente esta vez, se involucran muchísimo en lo que va a ser varios de los elementos más fundamentales de una oración. Es decir, un verbo tiene varias funciones dentro de una oración. Primero, por supuesto, que nos ayuda precisamente a expresar la acción, actividad o estado que está sucediendo dentro de mi oración, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, eso es lo que todos ya conocemos, por supuesto, pero al mismo tiempo hay otro tipo de cuestiones que nosotros podemos utilizar para identificar, este, precisamente con ayuda de los verbos. Primero, por supuesto, lo primero que podemos hacer con los verbos es identificar el tiempo. ¿Sale? Esto va a ser muy, muy importante porque a final de cuentas, dependiendo de la conjugación, es decir, la forma en que está escrito mi verbo, me va a ayudar a determinar cuál es el tiempo de mi oración. Esto es verdad en inglés, esto es verdad también en español. Es un poquito más fácil detectarlo en español porque en español tenemos versiones para persona y tiempo, ¿no? De cada verbo. Tenemos muchísimas versiones de cada verbo. En inglés no sucede tanto esto, sin embargo, sí existen distintas formas del mismo verbo para identificar en qué tiempo estamos, ¿no? Entonces, el primer elemento que nos ayuda precisamente a identificar es el tiempo, ¿sale? Ahora, vamos a ver que en algunos de los ejercicios que vamos a encontrar dentro del examen, nos hace falta el verbo. Y entonces parte un poquito la idea de que ustedes precisamente tengan una pregunta de esa naturaleza es que identifiquen cuál es la conjugación del verbo de acuerdo al tiempo de la oración.
Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es vamos a buscar otros elementos que nos ayuden a determinar cuál puede ser el tiempo de esa oración y por lo tanto vamos a elegir la versión correcta del verbo. Pero ahorita vamos a ver esta otra parte, ¿sí? También sabemos que con el verbo podemos nosotros identificar comúnmente al sujeto y al objeto. Porque usualmente el sujeto, por lo general, no siempre, pero usualmente el sujeto es quien realiza el verbo, ¿ok? Y el objeto, ya lo dijimos la semana pasada, es quien lo recibe, ¿no? Entonces, esos son algunos de los elementos que podemos identificar por medio de mi verbo, ¿sale? Ahora, ¿qué tenemos que considerar acerca de los verbos? Sobre todo en el tipo de ejercicios que nos vamos a encontrar dentro del examen. ¿Qué sufijos aparecen? ¿Ok? Los adverbios de tiempo, y ahorita vamos a ver básicamente qué es eso, ¿no? Sufijos y adverbios de tiempo. Y nuestros auxiliares y sujetos. Estas cuatro cosas, ¿sale? Estas cuatro cosas nos van a ayudar a determinar muchísimas cosas acerca del verbo. Los sufijos, por ejemplo, son las letras que aparecen después de un verbo. Nosotros tenemos la forma original del verbo. Y a veces le ponemos terminaciones distintas al verbo. Es decir, letras diferentes al final de un verbo. Esos son sufijos. ¿Sale? Por ejemplo, correr en español es el verbo original. Corriendo, en este caso yendo, sería el sufijo. ¿Sale? Son estas letras que ponemos al final para modificar la palabra original. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en los verbos tenemos los sufijos ed y tenemos el sufijo ing. Y en algunos casos, por ejemplo, tenemos el sufijo en o ne. Pero bueno, ahorita lo que nos interesa es saber que dependiendo del uso que estamos teniendo con mi verbo, va a tener distintos sufijos. Es muy común que le pongamos distintos sufijos. Entonces, algo que tenemos que identificar es cuál es el sufijo, ¿sí? Después, los adverbios de tiempo. Ya dijimos la clase pasada que los adverbios son palabras que me ayudan a modificar o, de alguna manera más bien, están estableciendo las características del verbo. Es decir, los adverbios describen a los verbos. Como los adjetivos describen a un sustantivo, los adverbios describen a un verbo. ¿Sale? Y en este caso hay adverbios de tiempo que de alguna manera establecen el momento en el que ese verbo se llevó a cabo. ¿Ok? Tanto los sufijos como los adverbios de tiempo me van a ayudar a identificar de todas las opciones que tengo en el examen cuál va a ser la adecuada. ¿Sale? Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta los auxiliares y los sujetos. Porque, por ejemplo, vamos a tener auxiliares siempre para hacer preguntas y negaciones en inglés, todo el tiempo. ¿Sale? A veces por ejemplo, el auxiliar did, el auxiliar do o does, por ejemplo. O también tenemos auxiliares, por ejemplo, para el futuro, will. Pero también tenemos que tomar en consideración el sujeto. ¿Quién es el responsable de esa acción? ¿Ok? Vale, por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen el verbo go, ¿sale? Y utilizan el sujeto, la primera persona, I go, entonces el verbo no se modifica. Sin embargo, si ustedes en lugar del sujeto I tienen al sujeto he, o por ejemplo John, entonces ya saben que no pueden poner John go, ¿sale? Tomando en cuenta el sujeto como es tercera persona, tendríamos que agregarle el sufijo es. Sería John goes, he goes, she goes. Entonces, estas cuatro cosas nos van a servir para identificar cuál es la versión del verbo que requiero, porque básicamente algunas de las preguntas van a ser como de este tipo, ¿ok? Entonces, básicamente es una oración, más que una pregunta es una oración, y ustedes tienen que elegir el verbo adecuado, ¿sale? De acuerdo a la situación. Vamos a ver antes de empezar a dilucidar cuáles son mis opciones. Y entonces tenemos que la oración dice Sandra yesterday because she was injured. Entonces, me hace falta aquí el verbo del que Sandra es responsable, ¿sale? Y entonces lo que nosotros tenemos que decir es, bueno, tenemos a una tercera persona, ¿de acuerdo? Entonces uno podría pensar a lo mejor que deberíamos escribir works. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Y ya sabemos que a las terceras personas al verbo se le agrega la S al final. Sin embargo, no solo el sujeto influye en el verbo que yo tengo que elegir, sino hay otros elementos aquí que me van a ayudar a determinar cuál es el verbo más adecuado. Ok, por ejemplo, tenemos un adverbio de tiempo. Los adverbios de tiempo son palabras que me ayudan a determinar, ¿sí?, cuándo se llevó a cabo la acción. Ya saben, adverbio
califica o describe mi acción. Y en este caso, califica o describe el momento de mi acción. Entonces, todo lo que decimos como yesterday, tomorrow, a week ago, in a year from now, todo eso son básicamente adverbios de tiempo, porque me marcan cuándo sucede, sucedió o sucederá mi verbo. Y entonces, aquí lo que tenemos es que el adverbio de tiempo, yesterday, me ayuda básicamente a eliminar todo lo que tenga que ver con presente. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar entre las opciones cuáles están en presente, porque no pueden estar en presente porque fue ayer. Y entonces ya podemos eliminar works y doesn't work. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estos dos verbos están en presente, afirmativo y negativo, pero en tiempo presente. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es, tenemos ya las únicas dos opciones que pueden ser, porque son las únicas dos opciones que están en tiempo pasado. Ahora, supongamos que no entienden el resto de la oración, que puede suceder, ¿no? Es muy probable que a algunos les cueste un poquito más de trabajo, por ejemplo, la palabra injured. Bueno, lo que siempre digo al respecto de este tipo de exámenes es que la ventaja que ustedes tienen es que van a trabajar con opciones. Eso quiere decir que independientemente de que no entiendan toda la oración, tienen un 25% de probabilidades para elegir la correcta, que es mejor que cero, definitivamente. Incluso si le hacen de Tin Marín de Doping Way, ustedes tienen 25% de probabilidades de atinarle, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer por medio de tratar de identificar aquellas palabras que sí entendemos, por ejemplo, yesterday, estoy seguro de que casi el 100% de nosotros entendemos la palabra yesterday. Entonces, básicamente con eso nosotros podemos descartar algunas opciones y la probabilidad de que yo elija la correcta sube, ¿sale? Si yo por medio de la palabra yesterday elimino una, ya no tengo el 25, ya tengo el 33%. Sin embargo, la palabra yesterday en este caso me ayuda a eliminar dos opciones y por lo tanto pasé de tener 25% de probabilidades a tener 50% de probabilidades. Y eso es válido para cualquiera de las secciones, ¿no? Si ustedes logran identificar básicamente dentro de la pregunta o dentro de la oración original algún elemento que les ayude a descartar opciones, háganlo. Si es muy, muy difícil, si no se les viene a la cabeza inmediatamente cuál es la respuesta correcta, bueno, lo que nosotros vamos a hacer es específicamente tratar de elegir cuál de estas por medio de mis pistas podemos descartar. Y en este caso, works y doesn't work no me funcionan porque fue ayer, están en presente, las descarto. Y pasé de 25 a 50%, y eso es muy bueno. Sin embargo, si podemos encontrar otros elementos para saber cuál de estas dos me sirve más, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces ya sabemos que está en pasado porque es yesterday, y entonces tiene que ser work o didn't work. Ahora, ya sabemos que esto es afirmativo y también quiero creer que sabemos a estas alturas que esto es negativo, ¿no? Porque tenemos el didn't. Ok, entonces, ¿Sandra trabajó o Sandra no trabajó? Excelente pregunta. Ok, bueno, vamos a ver el resto, ¿sale? Y en este caso, bueno, les decía, 50% es mucho mejor que 25% de probabilidades, ¿no? Entonces, olvidé que tenía esta diapositiva. Entonces, es mejor ir descartando de alguna manera, si es muy, muy difícil para ustedes cada pregunta, independientemente de si es en inglés, en la parte de matemáticas o en la otra sección, pues vayan descartando. Preferible tener 33 o 25 que, perdón, 33 o 50 que 25, ¿no? Ok, bueno, perfecto. Pero si nosotros logramos identificar de alguna manera cuál es el significado de la palabra injured, estamos del otro lado, porque injured es lesionado, lesionada, ¿sale? Entonces, si nosotros decimos, Sandra, ayer lesionada, entonces si está lesionada, ¿trabajó o no trabajó? Lo más probable, de acuerdo a esta información, es que no trabajó. Otra cosa que yo les insisto mucho en los exámenes es que no se obsesionen si no entienden todas las palabras de la oración. ¿Sale? Primero traten de identificar aquellas que sí y traten de darle sentido a la oración. Si ustedes aquí ya nada más entienden la palabra yesterday, injured y because, ya están del otro lado. Y entonces así, Sandra, ayer, ¿por qué lesionada? Ok, y estamos hablando de trabajar. Lo más probable es que si estuvo lesionada, entonces no trabajó. ¿Vale?
Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo para tratar de identificar cuál verbo es el que me sirve, bueno, primero, como tenemos distintos tiempos en mis opciones, las opciones son también parte de la pregunta, recuerden eso, ¿no? Entonces, también hay que leer las opciones detalladamente. Entonces, ya sabemos que fue en pasado, ¿ok? Descartamos aquellas que no están en pasado y después buscamos otra situación que nos ayude a determinar cuál de esas dos, que en este caso son work y didn't work, sería la más adecuada. Ok, ahora, otro ejemplo, ¿sale? De nuevo, tenemos distintos tiempos dentro de nuestros verbos, ¿no? Tenemos distintos tiempos dentro de nuestras oraciones. Y entonces lo que aquí tenemos él es una oración que dice, he is to write a song. Ok, lo primero que tenemos que hacer, de alguna manera, por supuesto, ya sabemos, revisar toda mi oración y determinar si tenemos auxiliares. De nuevo, tenemos que establecer tiempo, auxiliares y sujeto. Ok, perfecto. Aquí no tenemos ningún adverbio de tiempo. ¿Sale? Lo que sí podemos hacer es verificar de alguna manera, ¿sale? En este caso, si hay algún otro elemento que me pueda ayudar a determinar, ¿sale? ¿Cuál de las cuatro opciones sería la más adecuada? Y en este caso, tenemos aquí una pequeña palabra que nosotros creo que ya conocemos a estas alturas, que es un verbo to be. Y ya sabemos que el verbo to be es ser o estar. ¿Ok? Tenemos un sujeto y tenemos su verbo to be. Ok, el sujeto en este caso es él. Perfecto. Y después tenemos el verbo to be. Ok, entonces esto puede ser él es o él está. Ok, bueno, yo diría en este caso que me sirve más la versión está, ¿no? Porque aquí básicamente el verbo que tenemos es intentar. Entonces, él es intentar. Es un poco extraño, ¿no? Entonces podemos definitivamente establecer que este verbo to be está haciendo la función de está. Entonces, él está. Ok, ok. Entonces me puedo poner a pensar, ok, voy a tratar de recordar mis clases de inglés. ¿Qué tiempo, no? ¿Qué tipo de tiempo utiliza lo que es mi verbo to be? ¿Cuál de todos los que vi? Él está, incluso si trato de traducirlo al español, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿él está, trabaja? No. Ok. ¿Él está, trabajó? No, tampoco. Entonces, lo que digo, bueno, él está trabajando. Perfecto. Y hay que recordar una cuestión muy, muy importante, ¿no? En este caso, tendríamos que verificar lo que es mi sufijo. Si se fijan, todos tienen sufijos distintos, y, es, ed, ing. ¿Cuál de estos sufijos de alguna manera se acopla perfectamente al está? Y ustedes, hay que recordar, muy, muy importante, no quiere, el hecho de que nosotros estemos viendo específicamente cómo responder preguntas, no quiere decir que olvidemos totalmente lo que hemos visto acerca de conjugaciones. Por eso es importante que vean también los videos que les adjunto, ¿sale? Y entonces tenemos que el único que tiene sentido es el ing, porque nosotros ya sabemos a estas alturas que ing básicamente es un sufijo que en español se traduciría como ando yendo. Por ejemplo, working, trabajando, swimming, nadando, seeing, viendo. ¿Ok? Por ejemplo, trabajando, jugando, durmiendo. Es exactamente lo mismo en inglés, pero con terminación ing. ¿Sale? Entonces, el ing, hay que recordarlo, es lo mismo que en español como ando yendo. Y el único que nos funciona precisamente, ¿sale? No tiene ningún sentido que digamos, él intenta escribir una canción. Él intentó escribir una canción. Tampoco. Entonces, él está intentando. Y como ya dijimos que ing es ando yendo, pues evidentemente, en este caso, ¿sale? Lo que nosotros vamos a estar eligiendo es él está intentando, que ya dijimos en nuestro ejemplo que sería la letra D. Entonces, también los auxiliares, hace un momento vimos que son los adverbios de tiempo, es decir, palabras que nos ayuden a identificar en qué tiempo está escrito mi verbo. Como aquí no hay ningún tipo de adverbio, entonces tendríamos que buscar otros auxiliares o más bien otras pistas. Y en este caso es un auxiliar, el auxiliar verbo to be. ¿Ok? Y por eso es que nosotros podemos elegir ing. Él está intentando escribir una canción. ¿Sale? Muy bien. Ahora que hablamos precisamente de lo que es el verbo to be, también es un verbo. Hay que recordar eso. El verbo to be no solamente es un auxiliar, también es un verbo por sí mismo.
Recuerden que los verbos pueden ser acciones o estados, lo dijimos la semana anterior. Y el verbo to be es un estado, es decir, ser o estar. ¿Ok? También hay que recordar que el verbo to be es el verbo más comúnmente utilizado. El verbo to be ustedes lo pueden establecer precisamente para hablar acerca de lo que el sujeto es o dónde está el sujeto o qué está haciendo el sujeto. Pero lo que sí tenemos que establecer, muy, muy importante, y tenemos que recordar, es que al ser un verbo, también se pueden aplicar los tiempos a ese verbo. Es decir, ese verbo puede estar en presente, en futuro o en pasado. ¿Sale? Por ejemplo, aquí lo que tenemos es la siguiente oración. Dice, they at the concert last night. Ok, perfecto. Nos hace falta un verbo. En este caso, nos hace falta el verbo to be, porque ellos en el concierto la noche anterior. ¿Sale? Entonces nos hace falta ellos estuvieron probablemente. ¿Cómo sabemos que se estuvieron? Bueno, porque nuevamente hay que buscar pistas que nos ayuden a determinar el tiempo. Por ejemplo, last night. Los adverbios de tiempo nos van a ayudar mucho para identificar el tiempo. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar si hay un adverbio de tiempo para que nosotros podamos saber en qué conjugación debemos elegir nosotros nuestro verbo. Ahora, y en este caso, al decir last night, ya sabemos que estamos hablando del pasado, porque last night es la noche anterior. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es tratar de identificar cuáles de mis opciones están en tiempo pasado. Y entonces, las únicas dos que están en tiempo pasado son was y were. Y nuevamente lo que podemos hacer es básicamente eliminar todos aquellos que están en presente. Y tenemos nuevamente un 50-50. Si por alguna razón no nos acordamos cuál es el verbo to be the day, pues a lo mejor sí tendremos un poquito de bronca. Pero en este caso ya tenemos dos que están en pasado, pero después de ver lo que es mi adverbio de tiempo, tengo que buscar más pistas para saber cuál de los dos que están en pasado me van a servir. ¿Sí? Ok, ya sabemos que están en pasado, pero el otro elemento que me va a ayudar a determinar cuál de los dos es el correcto es mi sujeto. Recuerden, adverbio de tiempo, sujetos. ¿Sí? Entonces, pasado, pero ¿a quién le pertenece el verbo? A ellos. Y entonces, básicamente, nosotros debemos recordar que el verbo to be en pasado para ellos es were. ¿Sí? Entonces, muy, muy importante. Hay que buscar todos estos elementos que nos ayuden a determinar, que nos están dando pistas para saber exactamente cuáles. Ahora, hace un momento les mencionaba acerca de los auxiliares, ¿sí? Bueno, lo que tienen los auxiliares, de alguna manera, es que van a influir directamente sobre el verbo, ¿sale? Estos auxiliares, de alguna manera, nos pueden cumplir varias funciones, pero sí hay que tener muy en cuenta cuál es el uso de cada uno de ellos, ¿sale? Y, y rápidamente identificarlos dentro de una oración, dentro de alguno de los ejercicios. Tenemos, por ejemplo, will y would, los verbos modales, que ahorita los vamos a ver un poquito por lo menos de pasada, lo que es do y does, que nos ayudan, por ejemplo, para hacer preguntas o negaciones. Did, lo mismo, pero en tiempo pasado, puede ser did o didn't, por ejemplo. Have y has, y por último had. Todos estos auxiliares, en general, en mi experiencia, en los exámenes, van a encontrar básicamente hasta did. Will, would, modal verbs, do, does y did. Have, has y had son menos comunes como auxiliares dentro del examen. Porque parte del examen, más allá de, sí es importante, por supuesto, medir como sus conocimientos del inglés, pero mucho de lo que están tratando de medir en el examen es si ustedes pueden aplicar la lógica para responderlo. Evidentemente debemos tener cierto conocimiento, no se puede hacer sin él, pero también aplicando la lógica podemos lograrlo. Vamos a comenzar con will y would, ¿sale? Estos auxiliares son muy importantes. ¿Por qué creo que es muy importante que nosotros identifiquemos esto? Ok, si nosotros tenemos una oración donde hace falta el verbo, pero tenemos un auxiliar, lo que tenemos que saber es que este auxiliar will y would siempre va a estar acompañado del verbo, pero en su forma base, ¿sale? Es decir, will ya sabemos que lo utilizamos para el futuro y would ya sabemos que lo utilizamos para una especie de condicional. Por ejemplo, I will travel, yo viajaré, futuro. I will travel, yo viajaría, ¿sale? Pero
lo que más me interesa que nosotros sepamos es que cuando tenemos uno de estos auxiliares, el verbo tiene que estar a continuación en forma base. Porque por lo general, ¿sale? Lo que va a suceder es que va a estar el auxiliar, después va a estar el espacio, ¿sí? Y nos va a hacer falta el verbo. Y por ejemplo, si el verbo es be, el verbo to be, ¿no? Nos van a aparecer las opciones be, is, am o are. Y entonces lo que tenemos que recordar es que will y would siempre están acompañados de la forma base, es decir, de la forma original, la forma que no está conjugada. ¿Sale? Will y would jamás van a tener will y después el verbo en tiempo pasado. Ni tampoco will y el verbo en ing. Jamás va a suceder eso. ¿Sale? Es will y el verbo en nuestra forma base. Eso quiere decir que si tenemos una oración con cualquiera de estos dos auxiliares y después tenemos el espacio donde va el verbo, lo que tenemos que recordar para elegir la respuesta correcta es que will y would siempre están acompañados de la forma original. Ni en presente, ni en pasado, ni en futuro, ¿no? Bueno, will ya es futuro por sí mismo. Pero tiene que ser el verbo en su forma base, ni ing ni ed, jamás. No va a ser jamás will running. Eso jamás va a suceder, va a ser will run. Entonces, para esto es muy, muy importante que sepamos no tanto cómo funciona, ¿sí? De nuevo, porque no se trata de eso a estas alturas. A estas alturas es tratar de elegir la respuesta correcta, la más probable. Y en este caso, si nosotros vemos will y would, inmediatamente tenemos que recordar que mi verbo tiene que estar en forma base, ¿no? Por ejemplo, she will sing. Sing es la forma original, ¿sale? We will be friends. Nosotros seremos amigos. Y en este caso tenemos el verbo to be en su forma original. No tenemos we will are friends. Sería un error. Entonces a lo mejor lo que va a suceder es que la oración va a aparecer we will espacio friends. Y aquí les va a aparecer be, is, are o am. Y ustedes siempre tienen que elegir be. ¿Ok? Muy, muy importante porque es la forma original. Lo mismo sucede exactamente con would. I will take pictures if I had my camera. En el caso de would, ¿sí? No puede ser I will took or I will taken, ¿no? Jamás va a suceder eso. Lo que va a pasar es que está el verbo en su forma original. Ahora, tenemos los verbos modales, que en algún punto de su clase de sexto los van a estar trabajando, ¿sale? Y básicamente los verbos modales son, digamos, como auxiliares que ayudan a determinar el modo del verbo, ¿sí? No quiero meterme mucho en esto porque necesitaríamos toda una clase nada más para hablar de los verbos modales. Pero ¿para qué nos sirven? Bueno, usualmente nos sirven para pedir u ofrecer ayuda. Por ejemplo, can I help you? Or can you help me? En este caso, can sería mi verbo modal. También para hablar de obligaciones, ¿no? Por ejemplo, must. I must follow the rules. Para hablar acerca de prohibiciones, para hablar de probabilidad, es decir, la probabilidad que tiene algo de suceder, para pedir y para dar consejos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿sale? Los modal verbs también. Sucede exactamente lo mismo que nos pasó con will y con would. Exactamente lo mismo, ¿sale? Los modal verbs siempre van a estar acompañados del verbo en su forma base todo el tiempo. No hay de otra. Entonces, si nosotros tenemos una frase que dice can, you, espacio, me, ¿ok? Siempre tendremos que elegir el verbo en su forma original, help, ¿no? Can es mi verbo modal y help es mi verbo de forma original. Es el verbo más importante, ¿sale? Ahora, otra cuestión, los verbos modales por sí mismos nunca pueden ser el verbo principal de la oración, ¿sale? Si por ejemplo les ponen distintas oraciones y les piden que elijan la correcta y están involucrados los verbos modales, si nada más hay un verbo modal, pero no un verbo, digamos, principal, ¿no? Una acción como tal, entonces esa sería incorrecta. She can play the piano, ¿no? Aquí estamos hablando precisamente, can nos ayuda para pedir ayuda, por ejemplo, o también para hablar acerca de habilidades, ¿no? Ella puede tocar el piano. I must follow the rules. You should see a doctor. Aquí lo que me interesa que sepamos es que son dos cosas. Los verbos modales nunca pueden estar solos, ¿no?
Es decir, pueden hacerlo, pero si están respondiendo a una oración que ya contenga el verbo principal. Por ejemplo, can you help me? Yes, I can. En la respuesta sí podemos tener solo el verbo modal, porque a final de cuentas en la pregunta ya está el verbo más importante. Entonces, ahí no hay ningún problema. Pero bueno, en una oración completa, nunca podemos tener solamente el verbo modal. Si nos van varias opciones y entre ellas tenemos una que dice I must the rules, yo debo las reglas, ya sabemos que esa está incorrecta. ¿Por qué? Porque el must tiene que estar acompañado de otro verbo. Y la otra cosa que tenemos que recordar acerca de estos es que los verbos modales siempre están acompañados siempre el verbo que viene a continuación siempre está en su forma original. Nunca van a encontrar played con ed al final, ni following con ing, ¿no? Ni seeing también con ing, ¿sale? Ni vamos a decir saw. You should saw a doctor. Jamás, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí precisamente es un verbo modal y mi verbo en su forma original. Si tenemos una oración que dice you should, espacio, a doctor, ¿sale? Nos van a dar opciones como see, seeing, saw. Y tendríamos que elegir la forma original de ese verbo. Ok, otra cuestión, algo que también suele confundirnos muchísimo, ¿sale? Muy, muy importante. El do, el does y el did. ¿Por qué creo que esto es importante? Probablemente para muchos de ustedes esto sea muy, muy sencillo. Pero lo que he encontrado es que incluso hasta la fecha, ¿no? Incluso hasta la fecha, nosotros en sexto tenemos alumnos que a veces utilizan estos auxiliares de forma incorrecta, ¿sí? Y eso es de alguna manera un problema. Básicamente es lo que sucede a continuación. Siempre tenemos el auxiliar do, el auxiliar does o el auxiliar did. Y el verbo también va a estar en su forma base. No importa si es do, does o did. ¿Ok? Do you play the piano? Tenemos el auxiliar do y el verbo en su forma original. He doesn't understand you. Ok, recuerdan hace un momento, si no tuviéramos el doesn't, si esto no fuera una negación, el verbo, este verbo de aquí, el principal, tendría una S al final. ¿Sale? Porque es tercera persona. He understands you. Entonces, supongamos que mi oración viene de la siguiente manera en el examen. He doesn't, espacio, y después you. Vale. Y entonces les van a poner las opciones understand, understands, understanding y understood. Es muy común que nosotros elijamos understands con ese al final. ¿Por qué? Ok, porque mi sujeto es él. Y si recordamos mis clases de inglés, sabemos que cada vez que nosotros tenemos al sujeto él, ella o eso, el verbo tiene que terminar con S. Pero se nos olvida que el auxiliar de la negación ya tiene la tercera persona. Aquí está, he doesn't. Y entonces el verbo que tendríamos que elegir en esta oración tiene que ser el verbo en su forma base, en su forma original. Lo mismo sucede con el pasado. Si tenemos la oración que dice John didn't the meeting y nos ponen las opciones attend, attends, attended. Y entonces lo que nosotros tenemos es precisamente lo siguiente. A lo mejor la oración dice, John didn't, espacio, the meeting yesterday. Y entonces nosotros decimos, dice yesterday, es pasado. ¿Sale? Y entonces lo que nosotros vamos a elegir de todas las opciones es attended, con ed al final, porque si la oración dice ayer, entonces mi verbo tiene que estar en pasado. Lo que sucedió aquí es que se me olvidó que el auxiliar ya tiene el pasado. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Voy a modificar esta para que de alguna manera tengamos como un poquito más clara esta parte. Yesterday. Ok. Y entonces lo que puede suceder es que este verbo nos está pidiendo que elijamos cuál es el correcto y nosotros vemos la palabra yesterday y entre las opciones está attended con ed al final. Entonces decimos, ok, como dice ayer, elijo el que tiene la terminación o el sufijo ed. Sería incorrecto, porque cuando nosotros tenemos el auxiliar do,
ese es el auxiliar que va a llevar el tiempo pasado. Tenemos que recordar bien. Y si el auxiliar ya dice didn't, el verbo tiene que estar en su forma base. Entonces, lo único que tenemos que recordar todo el tiempo, ¿sale? Es que si tenemos el auxiliar do para preguntas, para negaciones o para negaciones en pasado o preguntas en pasado, no importa, el verbo siempre tenemos que elegir la forma original. Jamás con S o ES al final y jamás con ED, ¿sale? Tampoco con ING. Muy, muy importante. Por eso es fundamental que nosotros recordemos cómo funcionan estos auxiliares. Ok, vamos viendo. Déjenme ver nada más calculando. Ok, perfecto. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que nosotros precisamente elijamos cómo podemos trabajar con esto. Ok, en el caso de los siguientes auxiliares, have, has y had, es mi, digamos, he visto varios exámenes, he visto varias versiones del examen, y es muy poco común que nosotros trabajemos con presente perfecto o pasado perfecto. Casi no hay de esas oraciones. De hecho, ahorita no recuerdo algún examen que lo traiga. No sé exactamente a qué se deba, pero me imagino que tiene que ver con el hecho de tratar de trabajar con las bases, ¿no? Evidentemente porque hay una discordancia muy, muy fuerte entre el tipo, digamos, como el tipo de educación que llevaron con el idioma inglés. Entonces, el presente perfecto y el pasado perfecto muy, muy rara vez vienen. Pero igual, sí es importante que nosotros aprendamos a identificarlo. Lo que a mí me interesa en realidad es que nosotros identifiquemos lo que son los auxiliares, ¿sale? Que en este caso son have, has y had. Ok, estos auxiliares, cuando se utilizan en estos tiempos, básicamente es como decir, yo he visitado, tú has trabajado, nosotros hemos estado, ellos habían jugado, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es como el verbo haber. No confundirlo con tener. Esto es muy, muy importante, ¿sale? Cuando lo utilizamos como auxiliar justo antes de un verbo, no significa tener, ¿sale? Significa haber. Entonces, I have, yo he, you have, tú has, he has, el ha. Entonces, básicamente es eso, no es el haber. O had, que siempre va a significar había, ¿no? Ok, entonces lo que es importante es que todos los otros auxiliares que estuvimos viendo, básicamente identificamos que está el auxiliar y el verbo siempre está en su forma original. Estos auxiliares no trabajan de esa manera, ¿sale? De hecho, estos auxiliares tenemos lo que es el auxiliar have, has o incluso had, ¿sí? Y el verbo está en lo que es pasado participio, ¿sale? La tercera forma del verbo. No vamos a ahorita meternos en esta parte porque sería demasiada información, pero sí creo que es importante que ustedes sepan que cuando utilizamos have, has y had, el verbo que viene a continuación debe estar en pasado participio. Si no recuerdan qué es pasado participio, les voy a subir una lista de verbos, sobre todo los irregulares, y van a ver que viene, por ejemplo, la forma original, ¿no? Por ejemplo, be sería el presente. El pasado de be sería was y were, y el pasado participio del verbo to be sería been. Es la tercera forma del verbo. Solo ahorita para no meternos demasiado, porque de nuevo, estos casi no vienen en los exámenes, nada más quería recordarles esa parte, ¿sale? Lo que es nuestro auxiliar have, has y have siempre están acompañados de lo que es mi verbo en pasado participio. Ahora, yo sé que es mucha información, pero es mucho más sencillo si lo vemos de la siguiente manera. Ok. Denme un segundo, un poquito de paciencia. Listo. Entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tenemos una oración que dice, I didn't, y tenemos un espacio, my project last night. ¿Ok? Entonces tenemos una oración que dice básicamente lo siguiente, I didn't, espacio, my project last night. Y evidentemente lo que me hace falta es el verbo. Y entre las opciones, nosotros tenemos, por ejemplo, finished, ¿sale?
Tenemos, por ejemplo, también lo que es finishing, un poco extraño. Usualmente no utilizamos finishing, pero vamos poniéndolo, ¿no? Finishes, finish. Ok, y entonces me van a aparecer estas 4 opciones, que básicamente es el mismo verbo, pero con distintos sufijos, que ya vimos lo que es sufijo. ¿Ok? Y entonces es muy común que nosotros al ver el adverbio de tiempo last night, nosotros elijamos finished. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, este es el verbo para el pasado. Y aquí estamos hablando acerca de algo que sucedió la noche anterior. Pero elegir esto sería un error. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar didn't. ¿Sale? Y si ustedes notan bien, el auxiliar didn't ya tiene el pasado. Entonces, el verbo jamás puede estar en tiempo pasado si ya tenemos el auxiliar. Lo que tenemos que hacer es elegir el verbo en su forma original. Finish. ¿Sale? Ahora, supongamos que en lugar de I didn't finish my project last night fuese he doesn't his project. He doesn't finish. Ok. Y en este caso, listo. Vale. Aquí lo que tenemos es una oración que dice he doesn't, espacio, his project. Y entonces lo que nosotros tenemos es nuevamente estas opciones y usualmente dijimos, una cosa que tenemos que revisar es el sujeto. De acuerdo. Y entonces algo que puede suceder es que ustedes elijan la palabra finishes. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Sin embargo, esto también estaría mal, porque nuevamente tenemos un auxiliar, ¿sale? Y este auxiliar, de alguna manera, lo que tiene es que ya está de alguna manera establecida como tercera persona. Y entonces, he doesn't finishes sería totalmente incorrecto. ¿Sí? Tenemos que revisar, ya revisamos el sujeto y la lógica es que el verbo sea finishes. ¿Por qué? Por el sujeto. Pero recuerden que no es el único elemento que tenemos que revisar. Otro elemento que tenemos que revisar son los auxiliares. Y si el auxiliar en este caso ya tiene la tercera persona, esto sería incorrecto y tendríamos que elegir finished. ¿Sale? Esto es muy, muy importante de recordar. El auxiliar, cuando lo estamos utilizando, independientemente de si es una pregunta o una negación, es el auxiliar did o do, ¿sale? El que va a llevar todo lo que tiene que ver con la conjugación. Y el verbo siempre va a estar en su forma original. ¿Sí? Esto es muy importante de recordar. Otra cosa que nosotros podemos encontrar dentro del examen, por ejemplo, es I will a doctor someday. Entonces tenemos esta oración y nuevamente lo que me hace falta es el verbo. Tenemos mi auxiliar, pero no tenemos un verbo. ¿Sale? Entonces ya sabemos que es futuro porque de alguna manera tenemos el will y también porque tenemos el adverbio de tiempo algún día. Perfecto. Y entonces lo que nos vamos a encontrar dentro de las opciones van a ser, por ejemplo, am, is, are, be. ¿Sí? Y entonces lo que nosotros tenemos es estas 4 opciones. ¿Sale? Entonces, lo primero que hacemos, ya dijimos, lo primero que hacemos es, por supuesto, buscar al sujeto. Pero eso también puede ser, de alguna manera nos puede confundir, como ya lo dijimos anteriormente, porque si tenemos I, y recuerdo mis clases de gramática con el maestro Enrique o con la maestra Mari Carmen, y me decía, ok, el verbo to be para I es am, ¿sale? Y usualmente sería correcto. Sin embargo, tenemos un auxiliar como es will. Y si recordamos la regla que vimos anteriormente, will siempre tiene que estar acompañada con la forma original de ese verbo. Y en este caso la forma original sería be. I will be a doctor someday. ¿Sale? Decir I will am, ¿sí? Sería totalmente incorrecto. ¿Vale? Esto es muy, muy importante de recordar. Entonces, I will be a doctor someday. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto, chicos? Y esto es muy, muy importante, tratando de resumir un poquito lo que hemos visto el día de hoy. Ok,
Para que nosotros podamos elegir cuál es la opción correcta, es decir, cuál es la versión correcta del verbo, lo que nosotros tenemos que hacer es, por supuesto, revisar a mi sujeto, ¿sale? Pero también establecer, de alguna manera, si hay algún auxiliar que cambie el uso de ese verbo, ¿sale? Otra forma que nosotros podemos, de alguna manera, utilizar para identificar el tiempo de mi verbo son los adverbios, ¿sí? Pero hay que recordar siempre, muy, muy importante, los adverbios de tiempo no son más importantes que los auxiliares. Los auxiliares nos van a ayudar a determinar siempre cuál es el verbo correcto, ¿no? Entonces, siempre a considerar con los verbos, ¿ok? ¿Cuándo se llevó a cabo? ¿Cuál es la terminación correcta para mi verbo dependiendo del tiempo en que se llevó a cabo? ¿Quién es el sujeto de ese verbo? ¿Y qué auxiliares están involucrados? Si ustedes de alguna manera siempre antes de elegir una de las respuestas se fijan en el sufijo, en los adverbios de tiempo, en los auxiliares y en el sujeto, entonces va a ser mucho más sencillo que ustedes elijan la palabra correcta. Aquí ya dijimos que fue precisamente por el adverbio de tiempo y por información extra, pero con el puro adverbio de tiempo ya podemos de alguna manera ayudarnos a descartar algunos, ¿no? Y eso es muy, muy bueno. También, siempre recordar que los auxiliares, como el verbo to be, también nos pueden ayudar a determinar cuál es el sufijo. Recordemos siempre que el sufijo es cómo termina mi verbo. Y usualmente el sufijo es el que me ayuda a determinar en qué tiempo está mi verbo. ¿Sale? Y, por último, este tipo de auxiliares, como lo son, déjenme llegar acá, como lo son will, would, modal verbs, do, does y did, el verbo siempre va a estar en su forma original. ¿Sale? No importa qué tipo de oración sea, siempre tendríamos que elegir el verbo en su forma original. Entonces, de alguna manera nos va a ayudar a determinar cuál de las opciones es la correcta. ¿Sale? Ok, sé que puede ser un poquito de información, pero creo que de alguna manera ya con los ejercicios que yo les vaya dejando, podrían a lo mejor estar de alguna manera ejercitando esta parte, ¿no? Si nosotros recordamos simple y sencillamente cuáles son los elementos que me van a ayudar a determinar el tiempo y la conjugación, ya estamos del otro lado, ¿sí? Ok, la semana pasada les decía que, bueno, les dejé un ejercicio, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de llevarlo a cabo, pero no sé si quedó alguna pregunta ahorita de lo que fue lo que vimos la semana pasada. Ya sea que me lo escriban aquí por el chat o que alguien tome el micrófono si tienen alguna pregunta. Lo que estuvimos viendo la semana anterior es lo que tiene que ver con la anatomía de una oración. ¿Sale? Entonces, no sé si a alguien le quedó alguna duda acerca del ejercicio que ustedes hicieron o de lo que nosotros vimos. Estamos a tiempo todavía. No, profe. ¿No? Muy bien. Profe, Sí. yo la clase pasada no me pude meter a la asesoría, Ajá. pero si quiero responder el ejercicio, ¿todavía puedo hacerlo? Sí, el ejercicio va a estar abierto todo el semestre, ¿no? No los voy a jamás, de hecho no tienen ni fecha ni nada, ¿no? La idea es que vamos a ver cada clase, no vamos a estar viendo cada una de las clases. Por ejemplo, la vez pasada fue la anatomía de la oración, ¿no? Y también tienen el video aquí, por si por alguna razón no se pueden conectar. También voy a publicar de esta semana, ¿no? Y entonces lo que ustedes pueden hacer es revisar la clase, ¿no? Y contestar después lo que es el formulario. El formulario va a estar abierto todo el tiempo, ¿no? No hay límite de tiempo, y también tampoco les puse el límite de intentos, ¿no? Si ustedes de alguna manera ven que uno de ellos lo sacaron de manera incorrecta, ¿no? Pueden volver a hacerlo, pueden revisar a lo mejor lo que vimos en la clase, ¿no? O investigar un poquito acerca de por qué pudieron haber estado mal y pueden volverlo a responder. No hay límite de intentos, realmente es como para que ustedes tengan como ese ejercicio, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta con lo de la semana pasada, chicos? ¿Todos bien? No, profe, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, los verbos siempre son como algo relativamente complejo, ¿no? Y no nos alcanzaría un mes para revisar absolutamente todo y para aprenderlo de memoria. Por eso es que la idea del curso es que ustedes vayan utilizando
digamos, como estos atajos, ¿no? Eh, a manera general, una cuestión muy, muy importante es lo primero que tienen que hacer, no nada más en inglés, sino en todas las secciones, ¿no? Es tratar de reducir la cantidad de opciones. Si ustedes de alguna manera, lo que yo les recomiendo mucho, ahorita que tenemos un poquito de tiempo, lo que yo les recomiendo mucho, y lo vamos a ver también con las lecturas, es que vayan determinando cuáles son aquellas preguntas que ustedes pueden contestar inmediatamente porque tienen el conocimiento o porque les resulta muy, muy sencillo por alguna razón. Y evidentemente todas aquellas que requieran un poquito más de consideración las vamos dejando al final, porque vale lo mismo una pregunta muy compleja que una pregunta muy sencilla, es exactamente el mismo puntaje. Entonces, no pierdan los puntos de preguntas sencillas por aquellas que son demasiado complejas. Además, les va a dar mucho más confianza saber que a lo mejor ya contestaron 8 sencillas y les hacen falta 2 complicadas, ¿sí? Porque al final de cuentas dicen, bueno, si saco estas 2 mal, por lo menos ya tengo las demás bien. Y no perdieron tiempo concentrándose y estresándose en aquellas que no, ¿sí? Y probablemente también, si dejan para el final las sencillas y se obsesionaron con las complejas, las complicadas, puede que cometan más errores con las sencillas. ¿Por qué? Porque ya están muy presionados y a lo mejor el tiempo ya les está ganando. Lo siguiente que tienen que hacer es identificar todo este tipo de pistas para que ustedes puedan de alguna manera siempre eliminar algunas opciones. Es mejor tener 50% de probabilidades, 33% de probabilidades que 25%. Si ustedes pueden eliminar una o dos opciones, qué mejor. ¿Sale? Y en el caso de los verbos, los elementos que nos van a ayudar a hacer eso es en qué tiempo está escrita una oración. ¿Sale? Hay que buscar pistas acerca del tiempo. ¿Quién es mi sujeto? ¿Sale? Si el sujeto tiene algún auxiliar o no. Y en todo caso, de acuerdo a estas 3 pistas, el tiempo, el sujeto y mi auxiliar, ¿cuál debe ser la terminación de mi verbo? Si nosotros siempre identificamos estas 4 cosas, vamos a estar totalmente del otro lado. Ok, pues voy a subir como la semana pasada esta clase, chicos, por si alguna razón quieren regresar. También les voy a estar subiendo las presentaciones, porque a veces algunos entendemos más. A mí me pasa que yo entiendo más leyendo que realmente escuchando. Entonces también van a tener las presentaciones para que las puedan estar analizando. El día yo creo que entre el domingo y el lunes voy a subir el ejercicio de esta clase para que tengan un poquito de tiempo. Les voy a poner muchas más oraciones que la vez pasada para que utilicen estas 2 semanas para practicar. Y de alguna manera, si les van quedando dudas mientras están haciendo los ejercicios, me pueden escribir, independientemente de que sean vacaciones o no. Yo en una pasada, pues nada más las reviso y estaré tratando de ayudarles con explicaciones lo más concisas posibles, ¿no? Entonces, pues nosotros ya salimos de vacaciones, pero retomamos, ¿no? El curso, el día, déjenme nada más verificar, es el día 16 de abril, ¿sale? El día 16 de abril retomamos con el tercer tema, ¿sí? Y bueno, en estas 2 semanas, pues denle una checada a los ejercicios y a las presentaciones que voy a estar compartiendo. Pues, si por el momento no hay más dudas, más preguntas, chicos, nos vemos entonces dentro de 2 semanas. Cuídense muchísimo, no salgan si no tienen que salir, ya saben. Si tienen que hacerlo, pues nada más cuídense mucho. Y bueno, estamos en contacto para cualquier cosa. Nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Igualmente. Adiós. Gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias, bonita tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, Miguel Ángel, igualmente.